En este vídeo vamos a realizar el análisis de un circuito eléctrico empleando el método de los nudos. En el vídeo anterior se realizó el análisis del mismo circuito empleando el método de las mallas. Así que esta vez vamos a utilizar el método de los nudos, que también es muy utilizado en distintos circuitos eléctricos en función de lo que se requiera. El enunciado de este ejercicio es el siguiente: determinar la intensidad de corriente que circula a través de los distintos elementos del circuito. Es el mismo circuito que en el vídeo anterior, el del método de las mallas, y en este caso, al igual que en el vídeo anterior, tenemos dos fuentes de alimentación, la izquierda de 24 voltios y la derecha de 12 voltios, y 4 resistencias. De la misma manera, vamos a identificar los distintos nodos o nudos del circuito. En la parte superior tenemos el nodo 1, al que llamamos A. En la parte inferior tenemos el nodo 2, al que llamamos B. Y también vamos a identificar las distintas ramas del circuito, la rama 1, la rama 2 y la rama 3 en la parte central entre A y B. También vamos a identificar las distintas mallas, en la parte izquierda la malla 1, en la parte derecha la malla 2 y en su totalidad la malla 3. Tenemos el circuito y en primer lugar, al igual que hicimos en el método de las mallas, vamos a asignar un sentido a la corriente. Vamos a indicar la intensidad de corriente I1 en sentido horario en la malla 1. También vamos a identificar la segunda intensidad de corriente como I2 en sentido horario. Y también vamos a indicar la intensidad de corriente I3, que circula entre los nodos A y B. Una vez hemos asignado un sentido a la corriente, vamos a nombrar a la fuente de alimentación como V1, la de 24 voltios, y V2 de 12 voltios, así como a las resistencias, y vamos a llamar R1 a la de 4 kiloohmios, es decir, 4000 ohmios, R2 a la de 4,7 kiloohmios, R3 a la de 1 kiloohmio y R4 a la de 1,5 kiloohmios. Vamos a asignar la polaridad a los elementos del circuito. Todos estos pasos se explicaron con detalle en el vídeo de la resolución de un circuito por el método de las mallas. En este caso, para resolverlo por el método de los nudos, tenemos que seguir los mismos pasos. Por lo tanto, de manera resumida, lo que hacemos es indicar los distintos signos, las distintas polaridades a los elementos del circuito. En las fuentes de alimentación ya viene indicada la polaridad con su signo negativo y positivo en función de la línea larga que representa el símbolo positivo y la línea corta que representa el negativo en el símbolo de la fuente de alimentación. Lo mismo ocurre con la V2. En el caso de la resistencia, ponemos el signo positivo en el extremo por el que circula la intensidad de corriente, que como circula en sentido horario entra por el extremo izquierdo y sale por el derecho. Por tanto, ponemos el más, el signo positivo, en el extremo izquierdo por el que entra la corriente y el negativo por el extremo a través del cual sale la corriente. Hacemos esto en todos los elementos pasivos. Los elementos pasivos son los que consumen potencia eléctrica, que en este caso son las resistencias. Por lo tanto, la resistencia 2 ponemos el más y el menos en la parte izquierda y el signo negativo y positivo en la parte derecha. Lo mismo con la resistencia R3, el positivo en la parte izquierda ya que por ahí entra la corriente y el negativo en la parte derecha. Y lo mismo con la resistencia 4, poniendo el positivo en la parte derecha por donde entra la corriente y el negativo por donde sale. También vamos a indicar las diferencias de potencial o tensiones entre los terminales de cada elemento. Por tanto, lo que hacemos es indicar el sentido de la tensión. Empecemos por la fuente de alimentación V1 y lleva un sentido contrario a la intensidad de corriente, ya que es un elemento activo. Lo mismo ocurre con la fuente de alimentación V2, que ya veremos más adelante. Las tensiones de las distintas resistencias van a tener el mismo sentido que la corriente, ya que son elementos pasivos. Por lo tanto, vamos a asignar una tensión o una diferencia de potencial en un sentido contrario a la intensidad de corriente en los elementos activos y una tensión con un mismo sentido que la intensidad de corriente en los elementos pasivos. Por lo tanto, las tensiones de R1 y R2 llevan el sentido de la corriente y la de V1 lleva el contrario. Lo mismo ocurre con la otra malla, la malla 2, con las tensiones de las resistencias, que tienen el mismo sentido que la corriente, y la tensión de la fuente de alimentación llevan un sentido contrario, es decir, tensión de las resistencias, mismo sentido, tensión de la fuente, sentido contrario. Aquí tenemos todas las tensiones de todos los elementos. Y ahora vamos a aplicar
la ley de Kirchhoff de corrientes. Esto se debe a que vamos a emplear el método de los nudos. A partir de aquí se diferencia el método de las mallas que empleamos en el vídeo anterior y el método de los nudos que vamos a aplicar en este. Recordemos que las dos leyes de Kirchhoff, que ya explicamos en un vídeo anterior, hablan sobre las tensiones y sobre las intensidades de corriente. En el método de las mallas nos basamos en la ley de Kirchhoff de tensiones y en este caso, el método de los nudos, nos basamos en la ley de Kirchhoff de corrientes, LKI. Decimos que la suma de intensidades de corriente que entran y salen en un nudo debe ser igual a cero. O lo que es lo mismo, las corrientes que entran deben ser iguales a las corrientes que salen en un nudo. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia el nudo 1, el nudo A. Vamos a considerar que la corriente que entra en el nudo A es la intensidad de corriente I1, ya que lleva un sentido horario y, según este sentido, la corriente va de izquierda a derecha a través de la resistencia R1 y llega al nodo A. Por lo tanto, está entrando en el nodo A. Por tanto, I1 será positiva, ya que la consideramos positiva al ser una corriente que entra. Vamos a considerar como negativas las corrientes que salen, que en este caso del nudo A o nudo 1 salen las corrientes I3 e I2. I3 vemos que está saliendo porque lleva un sentido horario desde arriba hacia abajo, por tanto está saliendo del nodo A, lo ponemos como negativa. I2 también está saliendo ya que lleva un sentido horario y según este sentido va de izquierda a derecha, por lo tanto está saliendo del nodo A hacia la derecha. Por lo tanto, I1 que entra menos I3 menos I2 que salen deben ser igual a 0. De la misma manera que hemos dicho antes, las corrientes que entran deben ser igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, I1 es igual a I2 más I3. Vamos a aplicar ahora la ley de Ohm, que dice que V es igual a R por I, es decir, tensión igual a resistencia por intensidad de corriente. Si despejamos la I, tenemos que la intensidad de corriente debe ser igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Por lo tanto, partiendo de la ley de Ohm, vamos a indicar que I1, es decir, la intensidad de corriente 1, es igual a V1 menos VA entre R1. ¿Y de dónde sale eso? Viene de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que I, en este caso I1, es igual a V entre R. ¿Pero qué es V en este caso? Vamos a ir a la intensidad de corriente I1 que circula por la resistencia R1, que es la que vamos a tomar como referencia. La intensidad de corriente I1 atraviesa la resistencia R1. Por lo tanto, ya nos está dando el dato de la resistencia, que veremos más adelante. Vamos a ver el dato de la tensión. La tensión, en este caso, tenemos que tomar el valor de la tensión de la resistencia R1, que es la que estamos tomando como referencia, es decir, VR1. La tensión que vamos a colocar aquí, según la ley de Ohm, igual a V entre R, V hace referencia a VR1, es decir, tensión de la resistencia 1. ¿Y cuánto vale la tensión de la resistencia 1? Como hemos dicho, por la definición de tensión, la tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Qué dos puntos vamos a tomar? Pues yo voy a tomar los dos puntos de extremos de la resistencia, es decir, la resistencia tiene dos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho. El extremo derecho de la resistencia, este terminal, este punto derecho de la resistencia, está conectado a través de un cable o a través de cualquier otro conductor, está conectado al punto A, es decir, al nodo o nudo A. Por lo tanto, el extremo derecho de la resistencia R1 se conecta al nodo A. Ya tenemos un punto de los dos que tenemos que tomar para la tensión VR1. Tenemos el punto A. ¿Qué otro punto tomamos? Pues el punto izquierdo, el extremo izquierdo de la resistencia. Y el punto izquierdo, es decir, el extremo izquierdo de esta resistencia, R1, está conectado a este cable o conductor y llega hasta V1. Podemos tomar cualquier punto de este conductor como referencia. Podemos tomar este punto, por ejemplo. Vale, ¿y qué tensión hay en este punto?
Pues en este punto tenemos la tensión que nos está suministrando la fuente de alimentación. La fuente de alimentación V1 tiene una tensión de 24 voltios. Por tanto, volviendo al tema anterior con la ley de Ohm, I es igual a V entre R. Y hemos puesto que es I1, que es la que estamos tomando como referencia. V es una diferencia de potencial entre dos puntos. Por lo tanto, como hemos tomado los puntos o extremos derecho e izquierdo, en el extremo derecho hemos tomado el punto A y en el extremo izquierdo hemos tomado el punto de la fuente de alimentación, V1, tenemos ya la tensión V1 y la tensión VA. Por tanto, la diferencia de potencial que tomamos para calcular la tensión de la resistencia R1, es decir, la tensión VR1, es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos, es decir, VR1 es igual a V1 menos VA. En resumen, la tensión que recae en una resistencia podemos calcularla como la diferencia de potencial entre dos puntos de sus extremos. Por lo tanto, en resumen, VR1 es igual a V1 menos VA, ya que es la tensión que tomamos entre los dos puntos que se encuentran a la izquierda y derecha de la resistencia R1. Todo esto que hemos explicado es para entender que la tensión de una resistencia se puede calcular así, como la diferencia de potenciales entre dos puntos. Y hemos dicho que I es igual a V entre R. ¿Y cuánto vale R? Pues fácil, R es simplemente el valor de la resistencia que estamos tomando como referencia, es decir, el valor óhmico de R1, 4 kiloohmios o lo que es lo mismo, 4000 ohmios. Por lo tanto, tenemos que I1 es igual a V1 menos VA entre R1. Es decir, la corriente que circula a través de la resistencia R1 es igual a la diferencia de potencial entre los extremos de esa resistencia entre el valor óhmico de esa resistencia. Me he parado bastante en este punto porque si se entiende esto se va a entender todas las demás intensidades de corriente y cómo se obtienen. Vamos a ir sustituyendo los valores numéricos de cada magnitud. V1 es 24 voltios. VA, es decir, la tensión considerando el nodo A aún no la tenemos, así que lo dejamos como VA. Y R1 tiene un valor de 4 kiloohmios o lo que es lo mismo 4000 ohmios. Vamos a poner que I2, es decir, la intensidad de corriente 2, es igual a VA menos V2 entre R3. Vamos a partir del mismo sistema que empleamos antes. Es decir, vamos a tomar como referencia la resistencia R3. Por lo tanto, I, que es igual a I2, que es la que estamos tomando como referencia, es igual a la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R3 entre la propia resistencia R3, el valor óhmico de la resistencia R3, que es 1 kiloohmio, lo que es lo mismo, 1000 ohmios. ¿Qué puntos tomamos como referencia? Pues en los extremos izquierdo y derecho. El extremo izquierdo de la resistencia R3 se conecta con el nodo A. Por lo tanto, ya tenemos aquí VA. Y el extremo derecho de la resistencia está conectado con la fuente de alimentación V2, que suministra una tensión de 12 voltios. Por lo tanto, ya tenemos la otra tensión, que es 12 voltios. Por lo tanto, I2 es igual a VA menos V2 entre R3. Vamos sustituyendo valores y tenemos que la V2 equivale a 12 voltios y la R3 a 1000 ohmios. De la misma manera, I3 la vamos a indicar como VA menos VB entre R2. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia la resistencia R2. La diferencia de potencial en este caso sería VA, que es el extremo superior de la resistencia, menos VB, que es el extremo inferior de la resistencia. Y la resistencia, en este caso, R2, vale 4,7 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 4700 ohmios. Tenemos que decir que VB es igual a 0 voltios. ¿Y esto por qué? Porque el punto B está conectado al negativo de las fuentes de alimentación. Por lo tanto, en el caso contrario de lo que ocurría antes, cuando nosotros contemplábamos, por ejemplo, en la resistencia R1, cuando contemplábamos el extremo izquierdo, contemplábamos una tensión de 24 voltios porque estaba conectado al positivo.
de la misma manera que la VB. Antes considerábamos una tensión de 12 voltios en el extremo derecho de la resistencia R3 porque estaba conectado al positivo de la fuente. En este caso vamos a considerar que la tensión en el nodo B es igual a 0 voltios, ya que está conectado al negativo de la fuente de alimentación V1. Por lo tanto, VB es igual a 0 voltios y tomamos en cuenta que el valor óhmico de R2 es 4,7 kiloohmios o lo que es lo mismo 4700 ohmios. Y vamos a realizar ahora el desglose de estas ecuaciones. Vamos a indicar que I1 es igual a I2 más I3. Vamos a indicar todas las ecuaciones que ya tenemos y vamos a ir desglosando todos sus valores. La idea es obtener un valor para VA despejando VA a partir de la ecuación que hemos mostrado y obtenemos un valor de VA igual a 12,33 voltios. Si tenemos que I1 es igual a la expresión que vemos en la parte inferior y ya conocemos el valor de VA, simplemente sustituimos los 12,33 voltios de VA en la expresión inferior, obteniendo un valor de 0,0029 amperios para I1. También calculamos el valor de I2 partiendo del valor de VA y obtenemos un valor de 0,0003 amperios para I2. De la misma manera calculamos el valor de I3 partiendo del valor de VA y obtenemos un valor de 0,0026 amperios para I3. De esta manera calculamos los tres valores de las intensidades de corriente I1, I2 e I3. Ya tenemos estas tres intensidades de corriente y lo que nos pedía el enunciado del ejercicio era indicar qué corriente circula a través de los distintos elementos del circuito. Por lo tanto, vamos a considerar que la intensidad de corriente I1 circula a través de la fuente de alimentación V1 y de la resistencia R1, como se indica en la parte inferior izquierda. La intensidad de corriente I2 atraviesa los elementos R3, V2 y R4, como se indica en la parte central e inferior. Y por último, decimos que la intensidad de corriente 3 circula a través de la resistencia R2, como hemos indicado en la parte inferior derecha. Ya estaría resuelto el circuito y ya hemos dado solución a lo que pide el enunciado. Tenemos que decir que para resolver ese circuito hemos considerado el nodo 1 o el nodo A, que hemos representado con la letra A en el circuito, pero también podríamos haber tomado como referencia el nodo 2 o el nodo B, como se indica en esta nueva expresión de la ley de Kirchhoff de corrientes, tomando en consideración el nodo 2. En este caso, tenemos que poner que las corrientes que entran debe ser igual a las corrientes que salen, como hicimos anteriormente. En este caso, entran las corrientes I3 e I2, ya que I3 tiene un sentido horario que en este caso va de arriba a abajo entrando en el nodo B. I2 también lleva un sentido horario, por lo que va de derecha a izquierda entrando en el nodo B. Por lo tanto, I3 e I2 entran en el nodo B, mientras que I1, al llevar un sentido horario, va de derecha a izquierda saliendo del nodo B. Por lo tanto, I3 e I2 la ponemos con un signo positivo e I1 la ponemos con un signo negativo. Despejando I1 obtenemos la misma expresión que obtuvimos tomando como referencia el nodo A. I1 es igual a I2 más I3. De esta manera, y aplicando la ley de Ohm, podemos obtener los mismos resultados que obtuvimos tomando en consideración el nodo A. Si comparamos con las expresiones que obtuvimos anteriormente, llegamos a la conclusión de que vamos a obtener los mismos resultados. Y de esta manera, ya sea tomando en consideración el nodo A o el nodo B, podemos obtener las corrientes que circulan a través de los distintos elementos del circuito.